Pues muy buenas tardes a todos los que habéis conectado para estar en esta sesión. Estamos en la segunda sesión de píldora formativa de PHPP 10. Está con nosotros Andreu de Energy House, que ahora nos va a hablar de confort en verano y de cambio climático, cómo se aplica esto en Passive House. Y mientras yo le voy a robar simplemente un par de minutitos para recordaros, como siempre, las siguientes actividades que tenemos programadas en este mes y en las próximas fechas para que quede también, para que lo tengáis conocimiento y nada. Como decía, hoy estamos en esta píldora formativa de PHP 10 y recordad que ya hicimos una, está colgada en YouTube, esta también quedará colgada en YouTube y la podréis ver. Tendremos otras dos más programadas, una en abril y otra en mayo, o sea que estar atentos al calendario y a las comunicaciones de PEP porque haremos otras dos sobre otros temas. Como decía, está Andreu, aunque se va a presentar el mejor después. Está Andreu de Energy House con nosotros. Recordaros que está el chat para que podáis ir dejando las preguntas e incluso también al final de la sesión pues podemos hacer preguntas a través de micro. Vamos a intentar mantener los micros cerrados salvo la persona que está presentando y luego ya podemos abrir al final. Como ya decía, va a quedar grabado y también recordaros que esta sesión cuenta con un punto de formación continua para la renovación de los títulos de Designer y de Passive y de Tradesperson. Este es el código, el que aparece ahí y podéis comprobarlo eso en la web del instituto para luego justificar ese punto. Recordaros, obviamente, que el PHP 10 ya está a la venta en español, está en el apartado de tienda de la web de PEP, que podéis adquirirlo a través de la web directamente. Pero también quizá lo que no sabéis es que ya están disponibles también los manuales en formato impreso. Ya se pueden pedir también a través de la tienda de la web de PEP los manuales en formato impreso. Por último, en este mismo mes de marzo, recordar que se celebra Rebuild en IFEMA, Madrid, entre el 28 y el 30 de marzo y que la plataforma PEP tiene allí un stand en el pabellón 10. Es el stand 10C313. Os animamos a todos a asistir. Todos los socios de PEP que nos pidáis os podemos dar pases para acceder a Rebuild. Y luego también tenemos ahí un poco el calendario de las actividades que hacemos allí. El día 28, que es el martes, hemos programado una mesa redonda de alcaldes organizada y moderada por PEP, porque construir el bajo estándar pasijos desde la administración. El mismo día 28 a las 3:30 pues tenemos unas ponencias técnicas con las 8 empresas que están en nuestro stand. Este será en el Cemento Smolins Theater, también en el pabellón 10. Y luego, pues el propio stand, allí hay exposición permanente durante los 3 días. Animaros a todos a asistir y si vais por allí, pues nos veremos. Nada más, recordaros que esto lo hacemos gracias a la aportación de todos nuestros socios y nuestras socias. Tenéis todas estas ventajas como descuentos en software, en eventos, etcétera, acceso a Pasipedia y otra serie de ventajas que podéis ver ahí en la página web de PEP. Y ahora sí que sí, nada más. Andreu, puedes empezar a compartir pantalla cuando quieras y todo tuyo. ¿Me confirmas, Daniel, que se ve? Sí, se está viendo tu presentación. Vale, perfecto. Yo Pues me cierro cámara y micro y te dejo, ¿ok? gracias. Gracias, Andreu. Bueno, primero de todo, gracias, Daniel, por invitarnos a estas píldoras formativas y a todos los asistentes que veo en el chat, que también veo nombres conocidos, así que espero que os guste la sesión de hoy. Voy a explicar de una forma rápida, amena, ¿vale? Una serie de puntos de análisis en PHPP, el nuevo PHPP 10, ¿vale? Muy en relación con lo que es el cambio climático, ¿vale? Tendremos una parte teórica muy amena y rápida que os voy a explicar y luego abriré un PHPP y tendremos una parte práctica para, para hacer el análisis, ¿no? A ver. Bueno, yo ya me ha presentado Daniel, soy Andreu Villagrasa del equipo de Energy House y más concretamente me encuentro en el departamento de formación y de auditoría energética.
En la sesión de hoy voy a explicaros pues, dos puntos de análisis, ¿vale? Uno es la herramienta de estrés térmico. En la herramienta de estrés térmico valoraremos dos tipos de estrés térmico, ¿vale? El estrés debido al calentamiento global, debido al cambio climático. Y también veremos la afectación de las protecciones solares. Aquí os mostraré parte de un análisis energético, ¿vale? De más de 200 viviendas certificadas Passive House. Algunos quizás ya conocéis este análisis porque es un estudio energético que presenté en las conferencias nacionales de Galicia y recientemente también lo he presentado en las internacionales de Alemania. Comenzamos un poquito con la teoría, ¿no? Existe un informe especial, ¿no? Del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que ya nos avisan que desde el año 2017 ya nos encontramos en un sobrecalentamiento de 1 grado en un rango de 0,8 y 1,2, dependiendo respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Y al ritmo que vamos es muy probable que para el 2040 aproximadamente ya nos encontremos en un sobrecalentamiento global en torno al 1,5. ¿Vale? Estos son existen baremos de incertidumbre, ¿vale? Pero más o menos estaríamos por este rango y yo creo que es por eso que el Passive House también ha cogido el rango de 1,5 como el rango para valorar el estrés climático en el nuevo PHPP 10, ¿no? Luego tenemos otro concepto que son de estrés térmico, que es debido a las islas de calor urbano, ¿vale? Esto también lo podemos valorar en PHPP. Esto pasa, en España nos pasa mucho en zonas como Madrid ciudad o, por ejemplo, en Tenerife, en La Laguna, ¿vale? Existe un microclima, existen zonas de calor urbana. Esto es debido a que el efecto se concentra en las ciudades, los edificios, ¿no? Entonces existe mucha densidad, un grado de sellado del suelo, no es capaz de disipar calor, ¿no? La ausencia de espacios verdes, ¿no? Nubosidad, acciones del viento. Entonces podemos llegar a hacer un análisis dentro de PHPP con un aumento de 2 grados, y no sería nada raro aumentar 2 grados, ¿vale? Para ver cómo actúa, cómo responde nuestra simulación en PHPP, ¿no? ¿Cómo se obtienen estos datos? Pues a través de las islas de calor urbano se obtienen a través de imágenes infrarrojas de las ciudades, ¿vale? Que de esta manera se puede visualizar los aumentos de temperatura. ¿Qué es el test de estrés en verano como análisis de riesgo? Esto es una nueva herramienta que incorpora el PHPP, ¿no? Por lo que ya os vengo diciendo antes, ¿no? Con el cambio climático, el tema de la resiliencia frente al sobrecalentamiento está ganando cada vez más importancia, ¿vale? Especialmente desde que las temperaturas interiores elevadas no es una cuestión solo de confort, sino también un problema relacionado con la salud, ¿vale? Los algoritmos de sobrecalentamiento en PHPP se han probado en la práctica, han sido validados mediante comparación de simulaciones dinámicas y con monitorizaciones extensas de datos de temperatura de varios proyectos, ¿vale? Entonces, los algoritmos que presenta el PHPP ya vienen trabajados de diferentes monitorizaciones, diferentes simulaciones dinámicas, ¿vale? Son bastante fidedignos y podemos fiarnos de ellos, ¿no? A nivel de PHPP, no sé si mi ratón se ve en pantalla. Sí, vale, veo que sí. Únicamente este estrés térmico nosotros lo introducimos en PHPP con un único dato, ¿vale? Que lo introducimos en la pestaña de fichero climático, de clima, ¿vale? Y es en esta zona de aquí que marco, es el aumento de temperatura de verano. Y aquí incorporaríamos el 1,5 de aumento de temperatura global por el cambio climático, o si nuestra edificación se encuentra en un núcleo de calor urbano, podríamos poner 2, y si se presentan los dos casos, los tenemos que sumar. 2 más 1, 3,5, y colocaríamos ahí 3,5. También comentaros una cosa muy importante a nivel teórico, que existe una guía de confort de verano, ¿vale? En castellano, ¿vale? Que nos guía en la toma de decisiones durante el proceso de diseño, en la entrega del edificio y para la comunicación con el usuario final sobre cómo interactuar con el edificio, ¿no? Pues si nuestras protecciones son motorizadas, si tenemos elementos, una ventilación nocturna
estratégica, ¿no? Pues esto también hay que plasmarlo en un plano y eso se le tiene que dar al cliente. Pues esta guía os puede ofrecer, y además ya está en castellano, os puede ofrecer puntos como identificar, optimizar medidas de enfriamiento pasivo, desarrollar soluciones para áreas de alto riesgo y la validación del confort en verano. Es muy interesante y os recomiendo que los que no lo conocíais que le echéis un vistazo. Esa guía se sintetiza, digamos, en este esquema, ¿vale? Tenemos unos parámetros de diseño que serían donde podemos llegar a simular y a cambiar variables para mejorar el confort de verano, a través de las sombras para reducir cargas solares, fuentes de calor internas, ¿no? La carga interna, los niveles de aislamiento, medidas adicionales, ventilación nocturna, el tamaño, existen muchas estrategias, ¿no? Sería ir simulándolas. Y luego vemos que el test de estrés en verano como análisis de riesgo, tenemos dos variantes, la que es la que tiene influencia el usuario y la que ya viene por influencia del clima. ¿Vale? Entonces, la que vamos a ver nosotros por los tipos de estrés va a ser la influencia del clima, ¿vale? El cambio climático, efectos de isla de calor, ¿vale? Y luego la influencia del usuario, pues sería si nuestro PHPP presenta sobrecalentamiento, existen una serie de puntos de ventilación por ventanas, ventilación nocturna de verano, tipos de sombreamiento, qué ganancias internas posee la edificación, si es un edificio de viviendas o es terciario, pues este análisis deberíamos revisarlo, ¿no? E ir haciendo diferentes optimizaciones. Y por último, en la explicación esto del estrés climático, la pestaña verano de este nuevo PHPP, ¿vale? Amplía en herramientas. Esta pestaña luego os la mostraré in situ, ¿no? En el PHPP práctico y os comentaré cada una de estas columnas de aquí, porque el nuevo PHPP incorpora 5 escenarios diferentes para posibles problemas de sobrecalentamiento, ¿vale? Y esto mejor os lo explico ya directamente en el PHPP. Si esto simplemente para que sepáis que existe, ¿no? Luego paso al principio de afectación de la protección solar, ¿no? Aquí os voy a explicar el estudio que he realizado, ¿no? De más de 200 proyectos certificados Passive House. En este estudio lo que hice fue crear una base de datos y ir modificando criterios como la protección solar exterior, si vosotros entiendo que sabréis que la protección solar Z, la temporal, de la pestaña sombras, ¿no? La que ponemos en tanto por cien, ¿vale? Pues la borré de todos los PHPPs y vi cómo actuaba la demanda de refrigeración, ¿no? Entonces, la primera pregunta viene a atender esto. ¿Qué ocurre si nuestra vivienda no tuviera protecciones solares o no se realizase un correcto funcionamiento en verano? Después también hice una simulación de todas las viviendas desactivando la refrigeración mecánica. Muchas viviendas en España estamos obligados porque tienen una carga de refrigeración que necesitamos un aporte mecánico, ¿no? Entonces hice una prueba de qué pasaría si desactivara todas las refrigeraciones mecánicas, qué le pasaría a la demanda de refrigeración y a la frecuencia de sobrecalentamiento, ¿no? Y luego una última pregunta, vamos a ver muchas barras y porcentajes, pero ¿cuánto tiempo realmente están esas viviendas por encima de 25 grados, ¿no? Aquí veis una gráfica, ¿vale? Esta primera gráfica muestra todas las viviendas certificadas. Lo único que he hecho aquí es eliminar las protecciones solares temporales, la Z de la pestaña de sombras. Vemos que el 21% de las viviendas, ¿vale? Pasarían a no cumplir y el rango, el tanto por cien de aumentos, o sea, he calculado que el aumento de la demanda de refrigeración aumenta en un 250%, ¿vale? Es muchísimo. Imaginaros que no se está haciendo un buen uso de las protecciones solares o que el arquitecto dice que no quiere poner protecciones. Ahora ya no se puede con el Código Técnico 9, pero esta frase yo ya hace años sí que la oía, que no hacía falta poner protecciones solares, ¿no? Y ahora vemos que, por ejemplo, en temas de sobrecalentamiento no podríamos llegar a temperaturas de confort
si no tenemos un buen uso de las protecciones solares exteriores. El sombreado Z, que es el sombreado temporal en PHPP, ¿vale? Para los que no lo sepáis, solo influye en un 70% de la radiación solar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es que solo es capaz en la formulación, en los algoritmos que posee esta pestaña, está considerando que un 30% no lo controlamos, ¿vale? Y esto es debido a que los usuarios dejen dispositivos de protección solar abiertos con más frecuencia, o sea, por un cierto factor humano, ¿no? Y luego os lo mostraré también, se puede marcar en esta pestaña que existen sistemas de gestión de edificios, ¿vale? En ese caso, cuando marcamos esto, PHPP lo calcularía al 80% de radiación solar, ¿vale? Y luego, para el cálculo de la frecuencia de sobrecalentamiento y la carga de enfriamiento, ¿vale? Se asume que el sombreado influye en el 90% de la radiación solar. O sea, es un cálculo más conservador, ¿vale? Entonces, siempre iremos, es mejor hacer un cálculo más conservador para luego no tener problemas de sobrecalentamiento, ¿no? Los factores de sombreado temporal Z, ¿vale? Que presenta el nuevo PHPP 10, ya os digo que son los mismos números del 9.6. De esta tabla, que supongo que quizás a alguno os suene, no ha cambiado ningún porcentaje. Para profundizar más en el análisis de la refrigeración, ¿vale? En este gráfico muestro el hipotético caso de que en PHPP desactivamos la refrigeración mecánica, ¿vale? Entonces, en este caso estaríamos certificando las viviendas bajo el criterio de frecuencia de sobrecalentamiento, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay un dato más alarmante, ¿vale? Que es que si quitáramos la refrigeración, el 53% de las viviendas pasarían a no cumplir, ¿vale? Y el 47% seguirían dentro de la frecuencia de por debajo de 10% de sobrecalentamiento. Deciros que España, igual que Alemania, es un país que necesita un aporte mínimo de calefacción. España es un país que en muchos de nuestros proyectos PASIV vamos a necesitar un aporte mínimo de refrigeración. Esto no quiere decir que se haya hecho mal ni nada por el estilo, significa que es un análisis para ver la afectación real de las protecciones solares, ¿no? Y de la refrigeración mecánica. Entonces, de este 53%, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo realmente estamos por encima de 25 grados? ¿No? Porque al final es lo que realmente queremos saber. Si nuestro cliente va a estar una semana de verano o va a estar los 2 meses de verano, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido una tabla donde muestro la frecuencia de sobrecalentamiento por el porcentaje de viviendas, ¿vale? Y vemos que a partir del 10% de la barra discontinua hacia la derecha, que es la zona ya no certificable, ¿vale? Si sumamos los baremos de más de 20 y 25%, ¿vale? Esto suma un 37% de las viviendas poseen un sobrecalentamiento superior al 20%, ¿vale? O sea, esto implica 10 semanas, o sea, 2 meses o 2 meses y poco de la estación veraniega por encima de 25 grados, ¿vale? Eso significaría que estamos todo el verano por encima de 25 grados. Según la tabla del nuevo PHPP, por encima del 15% ya se considera un resultado catastrófico, ¿vale? Como lo veis en esta tabla de aquí. Entonces, en definitiva, una conclusión que saqué de este análisis es que cuando estéis simulando en vuestro PHPP, vayáis activando y desactivando la refrigeración mecánica, aunque certifiquéis con refrigeración activa. Lo que es muy iluminador, ¿no? Es desactivarla y ver realmente a la frecuencia que estamos, porque mucha gente marca la refrigeración activa y a partir de ahí ya no mira sobrecalentamiento, no hace análisis de las protecciones solares. Entonces lo que os aconsejo es ir activándola y desactivándola. Este es el ejemplo que vamos a ver en PHPP, ¿vale? Es un ejemplo del PHPP 10 en Barcelona,
donde ya tengo un modelo optimizado que cumple correctamente. Cuando desactivo la refrigeración activa, pasamos ya a no cumplir. Si borro las protecciones solares Z, pasa a no cumplir, evidentemente, ¿vale? Y si desactivo la refrigeración mecánica y además borro las protecciones solares, puedo ver realmente en la casa en qué frecuencia de sobrecalentamiento se encuentra, en su carga, qué carga de cuánto se ha aumentado la carga, etcétera. Luego, y por último, y pasamos ya a la parte práctica, y miraré un poquito el chat por si hay alguna pregunta. El PHPP 10 presenta en la pestaña Ventanas, ¿vale?, un balance energético entre las pérdidas de transmisión y las ganancias de calor por radiación solar, ¿no? Esto ya lo teníamos en el 9.6. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que este balance ya no lo hace de forma anual. Lo hace en época de verano y en época de calefacción y en época de refrigeración. Entonces, para nuestro análisis nos sirve también mucho, ya que España es un clima cálido, ¿no? Y muchos de los análisis de refrigeración no los podíamos hacer bien en el 9.6, ¿no? Entonces, ahora con esta nueva versión tenemos más capacidad de análisis. Entonces vemos como simplemente he borrado las protecciones solares, veis en la fila B, ¿no? Y vemos el aumento de la carga en la época de refrigeración. Esto en el PHPP 9.6 lo veríamos conjuntamente con la de calefacción, entonces no sería muy revelador, ¿no? Ahora pues eh, podéis verlo de una forma más separada, ¿no? Voy a ver un momento el chat. Sí, Andreu, precisamente quería comentarte que había dos comentarios en el chat, si los puedes ojear y antes de Sí, pasar voy a a la parte ver. práctica. Si quieres te los leo. Sí, por favor, porque no sé qué pregunta es. Vale, Macarena nos preguntaba que cuál es el porcentaje de sobrecalentamiento medio que aparece en la situación de eliminar Z y la refrigeración activa. ¿Cuál es el porcentaje del estudio de análisis? Sí, lo ha escrito cuando estabas en esta diapositiva y pregunta eso, porcentaje de sobrecalentamiento medio que aparece en esa situación de eliminar Z y la refrigeración activa. El Y luego medio también, lo tengo en el estudio, aquí en esta gráfica no está, ¿vale? Pero si desactivamos la refrigeración mecánica, la media de aumento era de un 250%, que es lo que, supongo que es por eso lo que me lo has preguntado, ¿no? Porque pues, te ha sonado que es muchísimo. sí, tiene ¿Es esto, sentido, Macarena? puede que sea por eso. Macarena, si nos dices por el chat si era esto. Y mientras, también nos preguntaba Arturo si puedes explicar un poco la diferencia que existe entre las barras verdes y las azules en esta Las gráfica. barras, sí, las barras azules se encuentran por debajo del 5% de sobrecalentamiento, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos que quede el PHPP. Al final, nosotros no nos gusta que quede por 6, 7, 8 la frecuencia de sobrecalentamiento, sino que quede siempre, recomendamos que quede por debajo de 5. Entonces, las azules son las que han quedado por debajo de 5, las verdes son las que siguen cumpliendo, pero están por debajo de 10, y todo el resto son las que ya no cumplirían, ¿no? Ok, pues a Vale, ver. Nos dice Macarena que efectivamente que ya quedó claro la respuesta. vale. Así Pues que si quieres avanzar. sí, os voy a mostrar rápidamente. Entiendo que todos estáis viendo. Este es el PHPP optimizado de Barcelona, ¿vale? Es el que hemos utilizado en nuestro curso. Entonces, aquí es donde tenemos el aumento de temperatura de verano. Nosotros, por ejemplo, imaginaros esto Barcelona, pues quizás podría haber el calor urbano y el calentamiento global, pues solamente con el calentamiento global pongo 1,5, ¿vale? Evidentemente en refrigeración ya pasaría a no cumplir, ¿vale? Pero si estamos valorando hacer una optimización y de repente vemos que hemos bajado mucho, que es muy buena esa optimización, yo
simularía el cambio climático. Y le digo, ¿y si de aquí unos años, cómo estará esto? Entonces lo podría llegar a ver si continuaría cumpliendo con el calentamiento de 1,5, ¿no? Si tuviéramos calentamiento global y isla de calor, aquí marcaría 2 más 1,5, marcaría 3,5. ¿Qué vemos? Esta temperatura de 3,5 se aumenta directamente de los meses de verano, ¿vale? Pero en los meses intermedios y de invierno, si vemos en verano, la temperatura exterior de invierno aquí es 10,9 y si lo elimino son 10,6, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que lo hace proporcional, ¿vale? Entonces, no es que sume 3,5 a todos los meses, sino que lo hace de forma que en verano sí que suma el 3,5, pero en las épocas intermedias del resto lo hace de una manera a través de algún tipo de logaritmo o algún tipo de cálculo del fichero. ¿Vale? Si os fijáis, cuando se cambia la temperatura, únicamente en la tabla cambia lo que es la temperatura exterior, ¿vale? No cambia nada más, ¿vale? Y a través de este análisis podemos valorar muchas optimizaciones. O sea, es un test de estrés muy simple, ¿vale? Y simplemente podríamos ir viendo en la pestaña comprobación cómo afecta a nuestro proyecto. Después, en cuanto al tema de las protecciones solares que os comentaba aquí, ¿vale? Simplemente lo que he hecho, lo que hice en el estudio, ¿vale? Fue borrar estas protecciones solares Z que encontramos en la pestaña de sombras, ¿vale? Simplemente por valorar un mal uso de las mismas o que no se estuvieran utilizando, ¿vale? No significa que los datos siempre es para sacar simplificaciones un poquito más conservadoras, ¿no? Un poco más, bueno, conservadoras en este caso no, penalizaciones para ver a grandes rasgos qué pasa, ¿no? En las viviendas y en estos edificios. Y luego el tema que os aconsejo de ir analizando en vuestros proyectos es el tema de ir activando y desactivando esta refrigeración mecánica, ¿no? Cuando activamos y desactivamos esta refrigeración mecánica, nos aparece la frecuencia de sobrecalentamiento y la frecuencia de excesiva humedad pasa a ser el doble. Aquí veis que es 20 y si la activo pasa a ser 10, ¿no? Entonces con refrigeración activa es menos exigente, ¿no? Y con refrigeración y sin refrigeración activa, pues pasaría a, a más a un nivel de 20. A través de nuestro análisis de diferentes protecciones solares, también podemos ver diferentes voladizos o elementos de sombra temporal de reducción adicional de invierno-verano, como pueden ser una pérgola bioclimática que en invierno está abierta y en verano está cerrada. Bueno, existen diferentes puntos. El tema principal que a mí me gusta mucho es la nueva gráfica que aparece en la nueva herramienta, perdón, que aparece en la pestaña verano, a la derecha la tenéis, ¿vale? Es este análisis de riesgo de confort en verano, ¿vale? Este análisis muestra para 5 hipótesis de 5 variantes, ¿no? E incluso una sexta que podemos incluir de forma manual nosotros, pues diferentes resultados en frecuencia de sobrecalentamiento, grados hora de sobrecalentamiento y la fluctuación diaria, ¿no? El primer análisis, ¿vale? Este es el análisis combinado. Este análisis combina todas las 4, incluso si tenemos otra aquí, también la combina, ¿vale? Este es el análisis combinado de todas las anteriores, ¿vale? La siguiente, ¿vale? Esta sería la 2, perdona, tendría. Esta es la 2, la 3,
4, la 5 y esta sería la que podríamos hacer nosotros como queramos, ¿no? ¿Qué nos dice, qué quiere decir reducción de ventilación por ventanas? Lo que se está simulando aquí, ¿vale? Es el equivalente a que solo está funcionando la ventilación mecánica y no está funcionando ningún tipo de ventilación adicional. ¿Qué tipos de ventilación adicional podría ser? La ventilación durante el día por ventanas, que podemos simular en PHPP, o la ventilación nocturna de verano, ¿no? Que esas son dos estrategias que ya os explicó en la sesión anterior María Vico, ¿no? Y son muy efectivas para reducir la frecuencia de sobrecalentamiento. ¿Qué vemos en el punto número 3? Sin sombreamiento temporal, ¿vale? Esto es lo mismo que hice yo en mi análisis, pues este nuevo PHPP ya tiene una columna que solo realiza un análisis de qué pasaría si no tenemos protección solar temporal, ¿no? En la siguiente, perdón, en la siguiente columna vemos gigs incrementadas. Gigs son cargas internas de calor, ¿no? Y entonces para este variante lo que analiza es un impacto de las ganancias solares del doble a las que se están simulando en ese momento en PHPP, ¿vale? Y luego tenemos un incremento de la temperatura exterior, ¿vale? Vemos aquí 3,5 grados, que es lo que yo le he marcado en la pestaña de... Ah, no, esta es la... Perdón, aquí. Esta es la que podemos hacer nosotros, ¿vale? El incremento de la temperatura exterior contabilizando un calentamiento global de una isla de calor, ¿no? Y luego nosotros pues podemos llegar a hacer una variable más concreta, ¿vale? Más mirando con más algún aspecto con más detalle. Yo también el PHPP 10 acabo de descubrirlo, como todos vosotros, llevo pocas auditorías con él, pero la verdad que me gusta mucho esta nueva herramienta y os aconsejo a todos en algún momento pasar a la versión 10. Con esto es todo. No sé si me he pasado de tiempo o he ido un poquito rápido, pero disculpadme si he ido rápido, pero bueno, espero que hayáis cogido conceptos. No sé, Daniel, si hay más preguntas. Ok, Andreu, perfecto. No, en tiempo vamos bien, de hecho. Había un comentario de Laura García, pero también de la parte de teoría, que se refería a que si en el estudio del análisis es en una variedad de localidades de España. Entiende que las diferencias que aparecen se debe también a las diferencias de climas. Sí, en España tenemos, según el Passive House Institute, como veis aquí en pequeñito, ¿no? Tenemos dos tipos de clima. En España tenemos clima 4 y 5, cálido, templado y cálido. La diferenciación que hice fue intentar coger las casas que más se parecían, ¿vale? Dentro de esos climas y dentro también de si estaban en vertientes o sea, en zonas con cargas de humedad o no tenían cargas de humedad. Porque como ya veréis, el análisis de la humedad en PHPP ahora con el PHPP 10 es mucho mejor y es un tema, es un hándicap, ¿no? A la hora de certificar, vencer esa carga latente. Entonces sí que hubo una diferenciación, pero básica, simplificada. Ujú. Ok, perfecto. Pues por el chat yo no veo más preguntas. No sé si alguien quiere ahora hacer alguna pregunta o incluso abrir micro y hacer alguna pregunta, algún comentario directamente. Y en caso de que no, pues lo dejamos aquí. Mira, sí. Ah, mira, nos pregunta José Manuel. Dice, pregunta un poco off topic, con el nuevo PHPP 10 y la revisión de la parte de refrigeración-humedad, ¿han empeorado las demandas de refrigeración respecto de PHPP 9? El otro día cargué en un PHPP que estaba realizándose en Valencia con la 9.6 y estaba cumpliendo y le cargué el fichero climático ya del PHPP 10 y Valencia ha cambiado un poco el fichero climático y pasaba a no cumplir. Pero si el fichero climático es el mismo, José Manuel, de la 9.6 a la 10, las temperaturas exteriores son las mismas, en principio no debería variar mucho.
más varía si en el PHP 10 encuentras un nuevo fichero climático que no estaba en el 9.6. Esos ficheros climáticos nuevos sí que penalizan más la simulación, pero es que son más reales. Entonces es mejor para la simulación. Pregunta si ha cambiado ese fichero climático en Baleares. Él es de allí. El de Baleares, pues creo que no. El de Baleares tendrías que mirar el antiguo y el nuevo. Ahora si te lo pongo tampoco vamos a saber si ha variado. Tendrías que hacer, si tienes José Manuel en el PHP 10, tendrías que simplemente mirarlo. Pero en teoría el PHP 10 presenta un mejor análisis para refrigeración y todo esto de los conceptos que os he explicado hoy se deberían hacer siempre en nuestras simulaciones. Los tipos de estrés térmico y hacer un análisis muy riguroso de las protecciones solares. Ujú. Sí, perfecto. Mira, dice que sí, que tiene el PHP 10 él, o sea que lo comprobará. Sí, mejor compruébalo. Tampoco hay muchos ficheros nuevos, ¿eh? O sea, creo hay unos pocos. Ok. Vale, pues a ver si hay alguna pregunta o comentario más, este es el momento. Y si no, si no, pues lo dejamos aquí. Recordaros que quedará en YouTube grabado, que os enviaremos el link. Muchísimas gracias, Andreu, por tu explicación y por estar aquí. Y nada, nos vemos en las siguientes jornadas. Esperaros también a todos que os acerquéis por Revil la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Andreu. Gracias, Daniel. Hasta luego. Chao.